Okay, hi, welcome everyone. Before we start, I will start by acknowledging the traditional owners of the many lands from where we all meet today through Zoom and pay our respect to the elders past and present. So, welcome, bienvenidos to the second day of the third edition of Paraguay Speaks Australia 2021. So, due to the relevance of today's topic for the Paraguayan population, we will have the first session ever in the Paraguay Speaks to be completely in Spanish. For those of you attending that do not speak Spanish, we will record in this session and upload it later to the Paraguayan Student Association YouTube channel. Nevertheless, you're still free to ask any question you have using the Q&A function. Entonces, ahora, bienvenidos a todos. Este seminario va a consistir en una presentación por parte de la disertante, seguida por una sesión de preguntas al final. Pueden dejar sus preguntas usando la función de preguntas y respuestas durante la presentación. Y no se olviden de compartir esta charla en las redes sociales usando el hashtag ParaguaySpeaks. Bueno, ahora permítame presentar a la disertante de hoy, la doctora Magali Martínez, del Instituto de Ciencias de la Salud, o ICS, de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, la doctora Magali es licenciada en Ciencias Mención Biología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción y obtuvo su doctorado en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, donde actualmente se desempeña como docente investigadora. Ella es la investigadora que lidera el proyecto Estudio de la dinámica de transmisión y de la variabilidad genética de SARS-CoV-2 circulantes en Paraguay a través del análisis de secuencias del genoma viral, el cual es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la doctora Magali. Muchas gracias por participar con nosotros hoy y dejo a cargo la presentación. Gracias. Hola, buenos días, ¿verdad? Para los que están por ahí, buenas noches para los que estamos en Paraguay. Muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contenta que nos den este espacio, ¿verdad? Porque es entrar en contacto con estudiantes, tanto que están afuera o que están acá todavía y que a lo mejor tienen la intención de volver a trabajar al país o de incorporarse, ¿verdad? Ahora a trabajar ya sea en la academia o en otros ámbitos. Y bueno, y creo que es un espacio muy bueno para poder, como le digo, entrar en contacto y que conozcan dónde y cómo se están haciendo las cosas acá en Paraguay y que tengan más o menos una perspectiva, ¿verdad? De lo que se puede hacer y de lo que hay y de lo que falta, ¿verdad? Que a lo mejor ustedes van a ser los grandes protagonistas también después de terminar con sus estudios, ¿verdad? Bueno, voy a compartir la presentación y me dicen si es que se ve bien, por favor. Sí, se ve bien, doctora. Ok, dale, bueno, entonces empezamos, ¿verdad? Como dijo Matías, vamos a hablar de la secuenciación del genoma de SARS-CoV-2 en Paraguay. ¿Por qué es relevante, digamos, esto para nosotros? Porque realmente es la primera vez que se implementa la secuenciación del genoma entero, ¿verdad? De algún patógeno acá patógeno viral, ¿verdad? Acá en Paraguay, ¿verdad? Sé que Paraguay produzca sus datos acá, ¿verdad? Porque previamente nosotros, incluso, o a lo mejor otros laboratorios, ya estábamos trabajando con genómica viral o de otro tipo de patógenos para los que estamos en esta área, pero siempre trabajamos, por ejemplo, en colaboración con laboratorios de afuera, enviando muestras, que ellos secuencien, que manden los resultados para poder analizar en conjunto, ¿verdad? Y esa era la dinámica de trabajo y sigue siendo también en gran parte, ¿verdad? Pero lo que nosotros vimos, ¿verdad? Dicen que de la necesidad nace también, ¿verdad? Las iniciativas. Y bueno, cuando empezó, les voy a ir contando cómo es que pudimos aprovechar la oportunidad y empezamos a hacer esto ya en Paraguay, en nuestro laboratorio, y que con mucha alegría estamos viendo que esto se va
se está esparciendo, digamos, ¿verdad? Ya también hay otros laboratorios que están empezando a introducir esto en su trabajo y eso es algo, era uno de los objetivos, ¿verdad? Cuando también nos propusimos hacer esto por primera vez en Paraguay. Bueno, para los que no me conocen, en- como dijo Matías, yo soy bióloga de la UNA, de FACEN, y actualmente trabajo y creo que casi toda mi carrera trabajé en el ICS, ¿verdad? Que es un instituto de investigación y de servicios también dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Y ahí en el ICS trabajamos eh, de varias profesiones, ¿verdad? Estamos biólogos, hay no sé si ya como parte del staff, pero como parte, por ejemplo, de proyectos, hay muchos biotecnólogos, hay muchos bioquímicos, algunos médicos, ¿verdad? Hay veterinarios, ¿verdad? O sea, es multidisciplinario, ¿verdad? El trabajo en el instituto. Entonces, bueno, este, como dijo Matías, este es el nombre del proyecto que nosotros propusimos y les voy a ir haciendo el timing, ¿verdad? Ahora en la charla, eh, porque fue una convocatoria del CONACYT en el marco de la pandemia, ¿verdad? Entonces, para entrar más o menos otra vez en lo que es en lo que fue, ¿verdad? Y lo que es todavía esta pandemia no es recordar que no es la primera vez que un coronavirus causa un brote que afecta profundamente, digamos, a la población humana, ¿verdad? Los coronavirus generalmente eran conocidos o su importancia incluso era un poco más en el área veterinaria. Eh, sí infectan humanos, sabemos, pero principalmente eran gripes estacionales que no implican un riesgo muy grande, ¿verdad? Para la salud pública. Sin embargo, en el 2002 ya hubo un brote de una enfermedad respiratoria severa, que fue un coronavirus, que fue llamado el SARS coronavirus. En el 2012 volvemos a pero eso paró, ¿verdad? Fue un brote, se extendió a algunos países, pero fue contenido rápidamente. En el 2012 volvimos a escuchar de los coronavirus, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, y no, a lo mejor ya leyeron, ¿verdad? Pero no es que recuerdan bien eso. En el 2012 volvimos a escuchar de los coronavirus, ¿verdad? Pero esta vez también fue un brote muy localizado que se llamó MERS, ¿verdad? Debido a donde estaban en el Medio Oriente, donde fue detectado. Estos dos brotes de coronavirus fueron de origen zoonótico, ¿verdad? El SARS-2 y el MERS, ¿verdad? El SARS-1 fue asociado a murciélagos y el MERS a camellos, camellos dromedarios. Y en el 2019 a fines del 2019 más bien, se vuelven a detectar casos de neumonías atípicas, ¿sí? Y puse esta línea de tiempo acá para que vean la rapidez con la que realmente todo se conoció, o sea, se puede identificar, ¿sí? Eso fue a fines del 2019. En enero ya se estaba estudiando justamente por genómica para ver de qué patógeno se trataba este brote. En enero ya se descarta que sea el SARS del 2002 o el MERS del 2012, ¿sí? En unos días después ya se anuncia de que a pesar de que no eran los anteriores, este era también un coronavirus, ¿sí? Que era un nuevo coronavirus, ya se hablaba otra vez de una zoonosis, ¿sí? Y el 11 de marzo, que es más o menos la fecha también en la que se detecta en Paraguay por primera vez, la Organización Mundial de la Salud declara bueno, que estamos en medio de una pandemia. ¿Qué pasa cuando ya esto fue declarado pandemia y sabemos que ya hay casos en Paraguay? Bueno, dijimos, eh, lo que hicimos fue, bueno, en el instituto, ¿verdad? Que fue que estamos trabajando, vamos a tener que seguramente lo primero que vamos a tener que hacer es trabajar en diagnóstico, ¿verdad?
Entonces, voy a empezar, o sea, es temprano todavía en la charla, esto se suele poner al final, ¿verdad? Pero yo quiero, como sé que hay gente que a lo mejor está lejos y no conoce el instituto ni nada, hablarle un poquito de eso. Dijimos, bueno, vamos a tener que seguramente incursionar un poco en el diagnóstico molecular y nos unimos laboratorios de que trabajamos en biología molecular de patógenos, ¿verdad? Varios dentro del instituto para poder montar, ¿verdad? Y armar una zona de diagnóstico para COVID, porque ustedes saben que eso tiene que ser bajo normas de bioseguridad, o sea, había que hacer pruebas para poder implementar la técnica, porque si bien ahora, no sé, todo el mundo habla de biología molecular, por lo menos mucha gente ya escuchó que es una PCR, ¿verdad? El diagnóstico molecular no era algo muy expandido todavía en Paraguay pre-pandemia, ¿verdad? Eran pocos los laboratorios que realmente trabajaban en diagnóstico molecular y esto encima era algo que había que implementar de cero, digamos, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue en abril del año pasado, formamos el grupo de contingencia, se llama, ¿verdad? Formado por integrantes de varios laboratorios que pueden ver acá, ¿verdad? El instituto. Y también tuvimos gente de FACEN que vino como voluntaria a apoyarnos en el diagnóstico y empezamos trabajando con eso, ¿verdad? En abril de 2020. ¿Qué pasa? En abril de 20 y como anécdota les cuento que algunos ya trabajamos, por ejemplo, en la pandemia del 2019 de influenza, ¿verdad? Entonces es por ahí más o menos también y ya sabíamos que había que hacer algún soporte, un apoyo en lo que era el diagnóstico molecular de este virus. Entonces, ¿qué pasa en abril del año pasado? El CONACYT, ¿verdad? Que es el Consejo de Ciencia y Tecnología de Paraguay, que es el que es prácticamente nuestra única fuente por el momento, ¿verdad? Local de postular a fondos para proyectos o para becas. eh, Abrió una convocatoria que se llamó de proyectos en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Era una convocatoria, no eran fondos muy grandes para todas las áreas a la que convocaron, ¿verdad? Pero ya daba como para poder empezar algo. Es una convocatoria corta, ¿verdad? De proyectos cortos, había que implementar esto en 6 meses, ¿verdad? No más que eso. Y en teoría esto iba a ser algo rápido, ¿verdad? Porque generalmente en Paraguay cuando uno propone el proyecto y espera los resultados, después tiene que esperar el desembolso, es algo eh, sumamente burocrático y lento, ¿verdad? La idea era que esto iba a ser un poco más rápido que lo normal porque era una situación de emergencia, ¿verdad? No fue tanto así, ¿verdad? Pero bueno, en julio, ¿verdad? En julio del año pasado nos avisan que fuimos seleccionados dentro de los proyectos adjudicados, ¿verdad? Con los fondos. Y bueno, y a partir de ahí era hacer más trámites para poder recibir el desembolso y empezar con el trabajo, ¿verdad? Nosotros en el momento que empezamos a trabajar con el diagnóstico, como ya pensábamos también en qué más podíamos, como en nuestro rol de universidad, academia, ¿verdad? ¿Qué más podíamos hacer aparte del diagnóstico? Fue que propusimos esto y la verdad que incluso antes de tener ya la respuesta empezamos, por ejemplo, con el muestreo, ¿verdad? A colectar muestras, a tratar de trazar un buen muestreo que sea representativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros propusimos con este proyecto? Nosotros dijimos, bueno, vamos a estudiar la variabilidad de los virus circulantes en Paraguay, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar esto, ¿verdad? El SARS-CoV-2, como dijimos, es un coronavirus, ¿sí? Está, está dentro del género beta coronavirus, que es un género dentro de la familia coronavirus que es de los que más están presentes en humanos, ¿sí? Perdón que se me fue acá esta diapositiva. Dentro de estos beta coronavirus están lo que le había mencionado, ¿verdad? Está el MERS, están los SARS del 2002 y están los coronavirus
algunos de los que infectan estacionalmente a humanos, y también otros coronavirus de animales que están dentro, por ejemplo, de este clúster de los coronavirus del tipo SARS y del tipo MERS. ¿Qué es lo que nosotros propusimos estudiar? Esto, ¿verdad? ¿Cuál es la variabilidad genética dentro de este grupo de los nuevos coronavirus, SARS coronavirus 2, ¿verdad? Que se llamó así porque están filogenéticamente relacionados a los SARS del 2003, ¿verdad? Por eso es que son los SARS 2 ahora. Eh, Así parece que no hay demasiada variabilidad, pero nosotros mismos estamos hablando de un virus de genoma ARN, ¿verdad? Si bien los coronavirus en sí como familia no son dentro de los virus de ARN, que de por sí son muy variables, porque tienen una alta tasa de mutaciones, los coronavirus otra vez, no tienen una alta tasa comparando, por ejemplo, como tiene influenza, que es otro virus de RNA, pero igual, al ser un virus de ARN, sabíamos que teníamos que ir monitoreando cómo iba evolucionando a medida que transcurría la pandemia, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, vamos a estudiar la variabilidad de su genoma, por lo menos propusimos que por lo que nosotros propusimos en el proyecto podríamos estudiar el, los meses iniciales de la pandemia para ver si es que había variabilidad y cuál de esas variantes era la que empezaba a expandirse, digamos, con transmisión comunitaria, porque en Paraguay y creo que en muchos lugares, al inicio de la pandemia todos eran casos de gente que volvía al país y que era contenida, digamos, no hubo una expansión comunitaria muy rápida. Pero nosotros queríamos ver cuál era, digamos, el virus que lograba expandirse ya, porque eso inevitablemente iba a pasar. Entonces era esto, por más de que parezca que no hay demasiada variabilidad, esta variabilidad es suficiente muchas veces para poder tener consecuencias ya a nivel fenotípico, ¿verdad? O sea, tener cambios biológicos. ¿Cómo uno ve esa variabilidad dentro del genoma? A lo mejor para muchos esto es demasiado básico, a lo mejor no sé si hay gente conectada que no está en el tema. Lo que hacemos al secuenciar es ir leyendo cómo están ordenados los componentes del ácido nucleico, ¿verdad? Del ADN o del ARN en este caso, dentro de ese genoma, ¿verdad? Porque ese orden que hay en el genoma es lo que tiene la codificación, ¿verdad? Para las características biológicas que vemos de este virus en este caso, ¿verdad? Eh, Estos componentes son los nucleótidos, ¿verdad? Que tienen otra vez tres tipos de moléculas dentro de cada nucleótido, y lo que vamos leyendo son o sea, sobre lo que le da la diferencia, digamos, a cada uno de ellos, sobre todo es esto, ¿verdad? Que es una base nitrogenada, y bueno, y cómo están ordenados cada uno de estos nucleótidos en una cadena de ácido nucleico, es lo que se llama secuenciar. Uno puede secuenciar un fragmento pequeño o mediano, o puede hacer todo el genoma, ¿verdad? Del patógeno o del organismo que esté estudiando. Y la genómica, el estudio ya de genomas completos, es algo que antes a lo mejor era muy difícil, muy caro, muy costoso, no solo en cuanto a dinero, sino en cuanto a esfuerzo, en cuanto a tiempo, ¿verdad? Sin embargo, y, y hay varios métodos, digamos, para secuenciar, para poder ir leyendo esta secuencia. Hubo Ahora contamos con algo que se llama secuenciación de nueva generación, y está, bueno, ya hace 10 años otra vez, digamos, de que esto empezó a florecer, y hoy realmente tenemos una cantidad de información genética impresionante con estos métodos, ¿verdad? Que son masivos, ¿verdad? Uno puede secuenciar y tener cientos de genomas a lo mejor en muy poco tiempo, y generar una cantidad de datos que otra vez, digamos, ese es el desafío, ¿verdad? Cómo almacenar y cómo manejar e interpretar los datos que uno puede generar con la secuenciación de nueva generación.
Bueno, es más, gracias a esto, ¿verdad? A este avance en lo que es la genómica, es que tan rápido, ¿verdad? Creo que ni a un mes de detectarse el brote en China ya se sabía ante qué estábamos, ¿verdad? Ante qué virus estábamos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a secuenciar el genoma y dijimos qué método vamos a usar, ¿verdad? Y cuando uno está, uno, cuando uno está en un laboratorio, tiene que pensar en varias cosas, ¿verdad? Tiene que pensar en su objetivo y tiene que pensar cómo, ¿verdad? Y tiene que tratar de pensar a lo mejor un poco a largo plazo, dependiendo de su contexto, ¿verdad? Nosotros sabemos que acá, por ejemplo, es muy difícil mantener un equipo, ¿verdad? Porque eso nos pasa, ¿verdad? A veces nosotros compramos un equipo con algún proyecto, pero después es muy difícil acceder, por ejemplo, a fondos para su mantenimiento, para el cambio de componentes, ¿verdad? Ese es un problema y, y no solo porque no haya fondos, sino que a veces, por ejemplo, no hay proyectos o no hay fondos que tengan dentro de sus rubros permitidos esto, ¿verdad? Entonces, eso es algo en lo que nosotros, bueno, tenemos que pensar cada vez que proponemos algo. Entonces, vimos cuáles eran las tecnologías que se estaban usando, ¿verdad? Más para secuenciar este virus y si era algo que íbamos a poder mantener en el tiempo, ¿verdad? Y nosotros elegimos la tecnología de los nanoporos, ¿verdad? O nanopor, ¿verdad? De Oxford Nanopore, que es la empresa que rápidamente, ¿verdad? Mencionar cómo funciona esta tecnología. Como dice su nombre, funciona a base de nanoporos, ¿verdad? Los nanoporos están estos son sintéticos, pero los nanoporos existen en la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, en células nerviosas hay nanoporos que son a través de los cuales van pasando los impulsos eléctricos, por ejemplo, ¿verdad? De las células nerviosas. Esta tecnología utiliza nanoporos similares, ¿verdad? A estos nanoporos que están en la naturaleza, que están colocados en una membrana que es resistente a la electricidad. Y lo que hace uno es aplicar la corriente eléctrica para que el ácido nucleico que va a pasar, o sea, para impulsar a pasar a través de este nanoporo proteico, a través de él, ¿verdad? Y pueda ir detectando qué base es la que pasa, ¿verdad? ¿Cómo detecta eso? Porque el nanoporo tiene entre sus componentes, ¿verdad? Tiene acá que son proteínas también, ¿verdad? Que sirven de sensores, como para que cada vez que pasa un ácido nucleico, una cadena simple, ¿verdad? De ácido nucleico a través del nanoporo, este sensor, o sea, está introducido en una membrana que es eléctricamente resistente, al pasar por acá genera una disrupción eléctrica y ya está cuantificada. Entonces, por ejemplo, a cierta medida de esa disrupción ya se sabe que corresponde a una adenina, ¿verdad? Uno de los componentes del ADN. Otra cierta medida ya está cuantificada para la citosina, ¿verdad? Y así para los 4 nucleótidos que pueden componer un genoma. Y obviamente esto también nos va acompañado de otros componentes que uno agrega cuando genera su librería de ADN, como para, no sé, los buffers que tienen las sales necesarias o proteínas que son coadyuvantes para que pueda pasar el ADN, que pueda, por ejemplo, abrirse en cadena simple para que vaya pasando una sola hebra, etcétera, ¿verdad? Uno, al usar la tecnología, adquiere todos estos componentes. Pero ¿por qué esta tecnología es atractiva para nosotros en el contexto que yo les mencioné antes? Es atractiva porque es sumamente sencilla, ¿verdad? Y es un dispositivo sumamente sencillo que no necesita, por ejemplo, una infraestructura especial, ¿verdad? No necesita de un mantenimiento de equipo, ¿verdad? Estamos hablando este es el secuenciador que es del tamaño de una presilladora más o menos, ¿sí? Y utiliza celdas de flujo, que es aquí donde está esa membrana, ¿verdad? Ese array
de nanoporos embebidos en la membrana, y es aquí donde uno carga su muestra, ¿verdad? Entonces uno coloca esto en el dispositivo que va conectado que es y esto va conectado a una computadora, en la computadora es la que te va mostrando lo que van leyendo los sensores, ¿verdad? En la medida que va pasando el ADN que uno pone acá, ¿verdad? Unos microlitros de librería, y esto va pasando por los nanoporos, y la señal va siendo enviada, ¿verdad? Y se va pudiendo ver gracias al software que está diseñado para poder usar con este dispositivo. Esto es algo descartable, para uno poder reutilizarle unas cuantas veces, para que eso también es una ventaja, hasta que se acaben, hasta que mueran todos los poros, digamos, para que dejen de haber poros activos o suficientes poros activos como para que uno pueda leer suficiente cantidad de ADN, y simplemente esto se descarta y se reemplaza por otra flow cell que uno compra, ¿verdad? Como un insumo dentro de los insumos necesarios para la secuenciación, ¿verdad? Y si es que llega a pasarle algo a esto, igual esto es muy económico, ¿verdad? O sea, no, es algo que uno puede reemplazar, simplemente comprar otro después de un tiempo, y, pero durante su tiempo de vida no necesita ningún tipo de, como dije así, de mantenimiento o de cambio de equipos, ni de componentes ni nada. Acá pueden ver, ¿verdad? Para ver el tamaño del equipo, obviamente es un equipo que es transportable, ¿verdad? Uno puede y se usa muchísimo en campo, ¿verdad? Para poder ir a campo y hacer in situ, por ejemplo, secuenciaciones. ¿Y cuál era otra ventaja que nosotros buscamos a la hora aparte de esto, ¿verdad? De la practicidad, de que sea algo económico, de que sea algo factible para nuestro contexto, que sea algo también amigable, digamos, algo que nosotros, a pesar de que ya teníamos o sea, tenemos cierta experiencia de producir, acá los datos no la teníamos. Entonces buscamos algo que tenga un protocolo amigable, y vimos que el protocolo de Arctic Network, que es un consorcio de varias universidades, que fue ya publicado prácticamente a inicios de la pandemia, y que se fue actualizando, ¿verdad? Y que está totalmente compartido, ¿verdad? Totalmente libre. Hay un foro para que uno pueda interactuar con los usuarios del protocolo. Y ya hay incluso softwares que tienen el workflow listo para utilizar con este protocolo determinado, ¿verdad? Y sobre todo vimos que había, o sea, miles de genomas ya estaban siendo secuenciados, sobre todo en Europa, ¿verdad? Estaban usando este protocolo. Y también acá vimos laboratorios que son amigos, digamos, en la región, por ejemplo, en Brasil, en Uruguay, que son laboratorios con los que solemos hablar, ya estaban también implementando con una buena experiencia con este protocolo. Como les dije, es un protocolo que está totalmente compartido, donde hay un foro donde uno puede ir también, incluso gracias a la sugerencia de los usuarios, esto puede ir mejorando. Y bueno, ¿qué tiene este protocolo? El, uno, para secuenciar no hay una sola técnica ni una sola plataforma, como les dije, ¿verdad? Por ejemplo, hay plataformas que hacen secuenciación por síntesis, se llama, ¿verdad? Que es a medida que van copiando un templado, o van leyendo los nucleótidos que la copia va adquiriendo, digamos, pero este no. Y generalmente lo que hace es partir en pedacitos antes de su librería y prepararla para poder hacer esa secuenciación por síntesis. Este protocolo es un protocolo por amplificación previa, ¿verdad? Tiene esa diferencia, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que lo que hacemos antes es hacer una PCR convencional, ¿verdad? Con suficientes pares de primers, o sea, de cebadores que cubran todo el genoma. Este es todo el genoma
del virus que tiene 30.000 pares de base. Y lo que ven acá son los productos de PCR de 400 pares de bases, ¿verdad? O sea, los fragmentos que uno amplifica, no sé si todos están familiarizados con PCR, que se solapan entre sí. Entonces uno pedacito a pedacito va cubriendo todo el genoma. Son, como le dije, son muchos, son en la versión 3 digamos, de este esquema de primer son 218, o sea, son ciento y algo pares, ciento y algo de fragmentos que uno amplifica. Y con esos fragmentos, o sea, uno por suerte puede comprar ya comercialmente estos primers todos mezclados o puede mandarlos a hacer de a uno, ¿verdad? Como uno prefiera. ¿Verdad? Esto es lo que vemos si es que nosotros chequeamos esa amplificación inicial, ¿verdad? Para cada muestra. Entonces, una vez que nosotros tenemos cada una de los tubos de muestras con todo el genoma amplificado así en pedacitos, es que uno empieza a preparar, digamos, la librería para que eso sea capaz de pasar por el nanoporo y que pueda ser leída la base que va pasando y poder leer todo el genoma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, por qué después van a saber por qué les estoy mostrando esto, ¿verdad? Lo que uno hace después es ponerle otros, otros fragmentitos de nucleótidos, o sea, otros óligos, le pone en los extremos de estos fragmentos de PCR que se llaman códigos de barra. Entonces, cada muestra, la muestra A tiene un código de barra, la muestra B tiene un código de barra. Luego, a cada muestra que ya tiene su código de barra propio, uno puede mezclar todo eso en un mismo tubo y uno se queda a lo mejor con un tubo con varias muestras ahí adentro, pero cada muestra tiene su código, cada fragmento de cada muestra tiene su código de barra. Posterior a eso se hacen pasos que son comunes, digamos, en general a los protocolos de secuenciación de nueva generación, que es a ponerle adaptadores, ¿verdad? Que son también otros óleos que en este caso ayudan a que se unan a los nanoporos, que los fragmentos se unan a los nanoporos. Y por ejemplo, en este caso, el kit donde vienen estos adaptadores también tiene una proteína, ¿verdad? Que está ligada a esos óleos que ayuda a que el ADN, que es doble hebra, se vaya abriendo una vez que toca el nanoporo y así pasa una hebra por vez a través de ese nanoporo. Bueno, y una vez que esto está listo, uno carga en el dispositivo que yo les había mostrado. ¿Por qué le hice énfasis en esto de los códigos de barra? Porque en otra cosa que uno tiene que pensar es en la parte económica, ¿verdad? O sea, como en nuestro caso nosotros queríamos buscar un buen protocolo que tenga o sea, un buen rendimiento, pero que tenga un buen precio, digamos. O sea, que por cuál era el que nos rendía más cantidad de muestras posibles a secuenciar con el dinero que uno tiene, ¿verdad? Y este protocolo tiene la ventaja que al usar esos códigos de barra para cada muestra, ¿verdad? Que no son tan caros. Como les dije, uno puede mezclar en un mismo tubo todas esas muestras y correr eso de una sola vez en una celda, en una de esas celdas de flujo, ¿verdad? Donde están los nanoporos. Entonces eso abarata muchísimo los costos, ¿verdad? Nosotros a lo mejor con otras plataformas, con el dinero con el que contábamos, íbamos a poder tener menos capacidad de la que teníamos utilizando un protocolo de este tipo. Otro factor que tuvimos en cuenta, que dijimos, es que ya había, bueno, que el software, por ejemplo, de secuenciación de esta plataforma es muy amigable. Como les dije, uno puede hacer varias muestras también al mismo tiempo y nosotros fuimos probando, uno puede hacer hasta 96 muestras en una corrida, ¿verdad? Porque hasta eso te da posibilidad los kits que hay disponibles, ¿verdad? A medida que uno aumenta el número en su multiplex, bajan los costos, pero nosotros no queríamos tirarnos a probar 96 muestras de una vez porque estábamos empezando, ¿verdad? Entonces empezamos con un número mínimo de muestras, pero que tenga la suficiente cantidad de ADN requerida para el protocolo y fuimos subiendo.
Y realmente vimos que nuestro rendimiento subió en la medida que aumentamos la cantidad de muestras que usamos por cada corrida de secuenciación. Pero el inconveniente, si queremos llamarlo así, que vimos es el tiempo de análisis, y eso es debido a los software que nosotros estamos usando. O sea, eso es algo que es arreglable. Nosotros estamos usando un programa que se llama Epitome, ¿verdad? Y que tiene varios workflows ya preestablecidos, y como les había dicho, tiene uno específicamente para el protocolo de secuenciación que nosotros estamos usando. Entonces, este workflow lo que hace es ya tener su secuencia de referencia, y ya te va armando en ya te va armando las secuencias consenso, ¿verdad? De cada una de las muestras de acuerdo a su código de barra. Y uno ya puede ir teniendo casi en tiempo real, ya puede ir viendo los resultados, ¿verdad? Después de unas horas de correr, ¿verdad? Y es sumamente sencillo de utilizar. También ya te da parámetros de calidad de la corrida y de las lecturas obtenidas, ¿verdad? También algo que hay que destacar es la cantidad de herramientas informáticas que hay disponibles para SARS-CoV-2, libres, ¿verdad? Online. Una que se utiliza muchísimo y que es muy buena es NextTrain, que tiene muchas opciones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, uno puede subir sus archivos y ya te hace, por ejemplo, una lectura de los cambios o de las mutaciones que hay respecto a una referencia. Normalmente hasta ahora la referencia que se usa es la secuencia Wuhan 1, ¿verdad? Que es una de las primeras secuencias de genoma obtenidas desde Wuhan, que fue donde se detectó por primera vez el virus. Uno puede ver eso por gen, ¿verdad? Por región del genoma, y puede ir seleccionando sus muestras también de acuerdo a la calidad, porque ella ya te lee los parámetros de calidad que uno puede ir leyendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuántas N, o sea, cuántas bases no determinadas tiene dentro de su genoma, si tiene bases ambiguas, si es que tiene más mutaciones que las esperadas, de acuerdo a la referencia, ¿verdad? Porque eso te puede indicar que tu método está metiendo errores, ¿verdad? Que nosotros podríamos interpretar como mutaciones y que en realidad son errores de la técnica. ¿Verdad? O sea, ya hay parámetros que uno puede ver como preliminarmente. Como le dije, hay muchísimas herramientas. Esta, por ejemplo, es una muy interesante para hacer una primera vista preliminar, ¿verdad? De tus resultados, ¿verdad? Que son árboles prearmados, digamos, árboles filogenéticos ya que ya están preexistentes. Entonces uno puede subir sus secuencias y ahí y ubicar, digamos, la herramienta te ubica ya dentro del árbol, porque hacer la filogenia de un genoma de 30.000 pares de base respecto a todos los otros genomas de ese mismo tamaño es muy exigente computacionalmente, ¿verdad? Y no siempre vas a poder hacer con una computadora de uso diario, ¿verdad? Entonces, la verdad que tener herramientas online para hacer eso para nosotros por lo menos es la mejor tirada, que no contamos a lo mejor con esa exigencia computacional necesaria para hacer esos análisis filogenéticos. Bueno, entonces, siguiendo con qué es lo que pasó, ahora está bien, nosotros estudiamos, propusimos, esta es nuestra mejor, esta es la plataforma que proponemos usar, este es el modo como queremos hacer nuestros análisis iniciales. Obtuvimos o sea, fuimos adjudicados, pero era diciembre que nosotros todavía no recibíamos el desembolso para poder iniciar el proyecto, ¿verdad? Entonces, en diciembre, ¿qué pasa también? En diciembre es que empiezan a aparecer variantes de preocupación, ¿sí? ¿Qué son las variantes de preocupación? Son justamente, es debido a la variabilidad del genoma
de ARN de estos virus. Ya estábamos a meses de la pandemia, ya hubo picos de circulación, ¿verdad? Ya hubo localidades donde era altísima la transmisión y obviamente todo esto es combustible para que hayan cambios en el genoma, ¿verdad? Porque el virus, en la medida que se replica, está teniendo oportunidad de que ocurran mutaciones que puedan ser favorables para él, ¿verdad? Las mutaciones ocurren todo el tiempo y la mayoría de las veces no pasa nada, son silenciosas, otras veces son deletéreas, o sea, son perjudiciales para el virus, pero las que sean beneficiosas, ¿verdad? Por selección natural, digamos, la que le dé más éxito a una cierta variante es la que va a prevalecer y la que va a transmitirse, ¿verdad? ¿Y qué significa que tenga más éxito? Que esa mutación le confiere alguna característica biológica que le haga más exitoso a la hora de infectar, de replicarse y de transmitirse al virus. Entonces, ¿qué pasó en diciembre? Ya empezamos a ver que había variaciones que le conferían características diferentes, digamos, al virus y que eran favorables para el virus, ¿verdad? Para su replicación. Principalmente vimos que mutaciones asociadas a una proteína de superficie de la estructura viral, ¿verdad? Que está asociada a procesos de la replicación viral como la unión al receptor celular o a la entrada a través de la membrana celular del huésped, eh, estaba teniendo cambios que hacían que el virus, por ejemplo, sea más transmisible. ¿Qué significa es que sea más transmisible? Que una persona, ahora un caso índice, en vez de infectarle a 2 o 3 personas, ahora le estoy infectando a 4 o 5 personas, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, en estas variantes que tenían ya esas características de mejorar su transmisibilidad, por ejemplo, se vio que tenían mutaciones características de cada una de ellas, sobre todo acá, o sea, sobre todo en esa proteína de superficie, ¿verdad? Perdón que no puse una imagen del virus, eso se me pasó. Eh, y que, pero, ¿y por qué es interesante esto? Porque esas mutaciones que estaban presentes en una región del genoma identificada ya para cada una de las variantes que en ese momento se iban identificando, nos podían servir para hacer un screening también, no necesariamente por secuenciación, pero para tener una alternativa para ver para poder identificar una potencial variante, ¿verdad? Entonces, se diseñaron métodos que por PCR en tiempo real eh, te da una idea de la potencial variante que uno podía tener de acuerdo si se detectaba o no alguna mutación que ya conocíamos estaba presente en ese genoma. Entonces nosotros, como todavía no podíamos tampoco empezar a secuenciar, y aparte que este es un método que puede utilizarse de manera más masiva, se puede implementar en otros laboratorios también, ¿verdad? No solo en el nuestro, y teníamos partners, digamos, con los cuales podíamos implementar. Bueno, vamos a empezar con esto, dijimos, ¿verdad? Mientras esperábamos poder empezar a secuenciar. Y nosotros usamos ahora unimos, digamos, 2 protocolos que fueron diseñados realmente en otros lugares. El primero que empezamos a utilizar es un protocolo publicado ya por un grupo de Yale, ¿verdad? Que lo que hace es ver el dropout, digamos, de la señal para la región blanco de la PCR que, que fue elegida, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque como habíamos dicho, por ejemplo, esta variante que es la alfa tiene una de lesión en las spikes, ¿verdad? O por ejemplo, esta variante que es la P1 o esta es la de Sudáfrica, tienen una de lesión en otro lugar, en este otro gen, en el ORF1A. Entonces, ellos diseñaron sondas, ¿verdad? De que si está presente en la lesión, uno no va a tener señal
en la PCR. ¿Cómo es esto? Y si la lesión está ausente, uno sí tiene señal, ¿verdad? Y esto tenía tres blancos, ¿verdad? Uno que tiene que ser, que era un control que él siempre levantaba, otro que tenía la especificidad para esta región y buscaba una lesión, y otro que tenía especificidad para esta región y buscaba una lesión en esta otra proteína viral, o sea, en ese otro gen. Entonces, dependiendo de la señal que uno veía, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que yo veo la señal control y veo que no levantó la sonda, no tenemos curva con la sonda que va dirigida a esta región, decimos, ah, bueno, esta región tiene la lesión, entonces posiblemente estamos ante una P1, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, perdón, acá faltó, ok, acá, que vemos solamente el control y vemos que no levantó ninguna de las otras dos, o sea, tiene la lesión de Spike y tiene la lesión del ORF, esto posiblemente sea una alfa, ¿verdad? Ahora se llama alfa, antes se llamaba, o sea, se sigue llamando, ¿verdad? Pero le decíamos por el nombre del linaje que es B117. Entonces, así nosotros detectamos, por ejemplo, por primera vez detectamos una posible P1 a mediados de febrero y detectamos una posible alfa o B117 a fines de febrero por PCR. Imagínense, a fines de febrero todavía no podíamos iniciar la secuenciación. Pero igual esto, o sea, a implementar esto fue muy interesante porque nosotros pudimos ver desde el momento, esto es sobre todo en el departamento central, ¿verdad? Desde el momento en el que es acá, por si hay alguien que no sea Paraguay, ¿verdad? Que está acá, ¿verdad? Digamos, acá está la capital, acá está central y acá está Argentina, ¿verdad? Que a mediados de estas son las semanas epidemiológicas, ¿verdad? Esto es febrero, más o menos es mediados de febrero, y vimos cómo empezó a haber un aumento exponencial, ¿verdad? Acá en la semana 18 llegamos a mayo, donde casi el 100% tenía este patrón, ¿verdad? De posible P1. ¿Qué es lo que pasa después pudimos analizar muestras de Itapúa, ¿verdad? Que es también eh, vecina a Argentina, y vemos también que en febrero también ya vemos por primera vez, lastimosamente tuvimos un gap acá de muestreo, pero de enero y pasamos, perdón, a marzo, no tuvimos febrero, ya teníamos esta proporción de posible P1 y dentro mismo de marzo y abril ya era prácticamente también el 100% de las muestras. Y si miramos esto en Alto Paraná, vemos también que efectivamente para este es febrero, ¿verdad? Acá estamos en marzo, estas son semanas epidemiológicas, también ya era prácticamente el 100% de las muestras eran P1. Entonces, qué es lo que pasó en Paraguay? Nosotros tuvimos nuestro pico más alto de la pandemia en mayo, ¿verdad? Y fue prácticamente después de que la P1 se vuelva predominante, que su circulación era totalmente mayoritaria respecto a cualquier otra variante. Esta es una variante mucho más transmisible. ¿Qué pasa? Tuvimos la ola más alta a nivel país, ¿verdad? De casos de COVID. ¿Verdad? O sea, nosotros podemos decir que nuestro pico más alto fue causado por P1 en nuestro país. Obviamente esto también sería bueno cruzarlo con otro tipo de datos epidemiológicos, no solo genómicos, ¿verdad? Porque esto también siempre va acompañado del componente social, ¿verdad? Para poder estudiar la diseminación o la dinámica, ¿verdad? De la transmisión dentro de la pandemia. Pero podemos decir que esta variable de mayor transmisibilidad fue uno de los componentes principales, ¿verdad? Para llegar a tener la ola de casos más alta acá en Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? También con el tiempo van surgiendo nuevas variantes, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, surgió la
C37, que es la andina, hasta ahora está la delta. Entonces nosotros también empezamos a trabajar con el laboratorio, con un laboratorio del doctor Jesse Bauer de la Universidad de Emory, en el diseño y en la prueba, ¿verdad? De la implementación de otras ondas, ¿verdad? Que sean específicas para otras variantes que ahora estaban entrando, digamos, a la población y que sería bueno detectar a tiempo, ¿verdad? Porque si nosotros vemos cómo se va dispersando y ahora que tenemos, por ejemplo, la experiencia de lo que pasó con P1, sería bueno encontrarla a tiempo, a lo mejor a Delta, y ver qué medidas son las pertinentes para poder, no sé si evitar, pero por lo menos contrarrestar un poco la dispersión y evitar que ocurra otro pico así de alto, por ejemplo, de casos. Y todo esto teniendo en cuenta que nosotros todavía no somos una población altamente vacunada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, con ellos lo que se trabajó fue en probar otras ondas, ¿verdad? Dirigidas a, bueno, estas son mutaciones presentes en las variantes anteriores, pero probamos otras, ¿verdad? Por ejemplo, esta que está presente en Delta, esta también está presente en Delta, pero esta también está presente en la andina, ¿verdad? Entonces, este a lo mejor es un paper que queremos sacar rápido con ellos. Y entonces dijimos, bueno, que tenemos disponible en, eh, estos paneles, ¿verdad? Tenemos el panel de Yale y tenemos el panel con Emory. Entonces, que nosotros tenemos que ver qué es lo que circula acá en la región, qué es lo que está siendo mayoritario aquí y en otras partes del mundo y armar nuestro algoritmo, ¿verdad? Y estuvimos muchísimo, porque ahora ya tuvimos que aprendernos de vuelta el alfabeto griego, pensar que, bueno, analizar nuestros resultados. Y llegamos a un flujograma de trabajo, ¿verdad? Donde hacemos un panel inicial, donde podemos ver eh, descartar, por ejemplo, gamma, que es la P1, y alfa. Dependiendo de lo que vemos acá, algunas muestras van a pasar al panel 2, ¿verdad? Que nos va a ayudar a confirmar, a discriminar entre algunas potenciales variantes. Y dependiendo de esto, le pasamos una reacción más, que esta, por ejemplo, es muy discriminatoria para delta. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Teníamos ya nuestros resultados mediante RT-PCR. Nosotros o sea, el desembolso ocurre a fines de diciembre del 2020 para la secuenciación. Y entre que podíamos adquirir todo, ¿verdad? Consta que trabajamos con una fundación para poder hacerlo más rápido, comprar las cosas que lleguen a Paraguay, estábamos ya en mayo del 2021. Obviamente los recursos que nosotros teníamos, a pesar de que nosotros ya habíamos juntado un montón de muestras, tratamos de juntar de casi todo el país, para el número de muestras que teníamos no nos daba ya para estudiar un año de pandemia. Obviamente teníamos que tener más, y aparte en ese momento era más, o sea, lo más importante era ir detectando las variantes de preocupación que estaban entrando y que se estaban diseminando en el país, que todavía ir para atrás, por más de que eso es algo muy interesante de ver, tuvimos que elegir, ¿verdad? Entonces estudiamos las muestras de enero a mayo de 2021. Bueno, ahora en realidad ya tenemos junio y julio, ¿verdad? Pero lo que les voy a mostrar es el resultado de enero a mayo, para poder estudiar la diseminación de las variantes de preocupación, ¿verdad? Y estamos viendo cómo poder estudiar después, o sea, o lo más rápido posible, la historia, digamos, de lo que pasó desde el inicio de la pandemia en cuanto a genómica. Pero ahora nos enfocamos de lo que pasó de enero a mayo de 2021 acá, en el departamento central, ¿verdad? Porque este es el departamento más densamente poblado, ¿verdad? Y entonces creo que es uno de los más informativos en cuanto a la variedad de cosas que podían estar circulando. Entonces estudiamos los linajes circulantes en el departamento central de enero a mayo de 2021. Ya
con variantes de preocupación circulando a nivel mundial. ¿Qué son los linajes? Brevemente, ¿verdad? Son agrupaciones, los linajes son estos, cómo se agrupan ciertas secuencias de acuerdo a los cambios o no que haya tenido en su genoma, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su distancia genética, van formando grupos cuando uno hace un estudio filogenético, ¿verdad? Para esto, lo que uno, aparte de la distancia genética, ¿verdad? Uno en taxonomía viral, digamos, hay hasta cierto punto nomás que es algo totalmente jerárquico y taxonómico, y después ya los grupos de estudio van arbitrariamente, digamos, van eh, diciendo cuáles son los parámetros para determinar, en este caso, un linaje, por ejemplo. En este caso, para SARS-CoV-2, lo que se espera es que para poder decir este es un linaje nuevo, tener al menos un evento evolutivo no ambiguo, o sea, que esté presente siempre y sea propio de ese grupo, que puede ser una SNP, o sea, una mutación simple en un sitio determinado del genoma, una lesión o una inserción o un evento de recombinación, al menos un número mínimo de secuencias que tengan este mismo evento evolutivo y que los datos con lo que uno cuenta de estas secuencias tenga por lo menos el 95% del genoma secuenciado. O sea, si vos secuenciaste una muestra, pero obtuviste solamente el 70% de esos 30.000 pares de bases así bien secuenciados y ves que hay cambios diferentes a las otras, difícilmente vos puedas decir, bueno, este es un linaje, porque no cumple con ese parámetro de mínimo de calidad que se pide para poder determinar. Y hay varios otros parámetros, ¿verdad? Pero estos tres son los que me parecieron más importantes. Y que al menos incluye un nodo interno, que quiere decir por ejemplo, acá ven lo amarillo. Ven que y esta es la distancia genética en un árbol filogenético. Ven que tenemos acá un grupo que después se expandió acá, acá tenemos otro que después, digamos, a partir de este antecesor, acá generó, digamos, otra, digamos, otro virus que ya tiene un poco más de mutaciones si es que vamos en la distancia genética. Entonces, ¿por qué? Porque esto te sugiere expansión de ese linaje, ¿verdad? Que no es solamente que, porque a veces puede ocurrir un evento de que surge, o sea, hay ciertos cambios en un genoma, pero si esos cambios no prosperan, ¿verdad? Y no hay progenie y no se expande, entonces difícilmente vamos a poder decir, bueno, esto es una variante que se está expandiendo, ¿verdad? Entonces, creo que estos son tres de de los principales requerimientos para poder determinar un nuevo linaje, ¿verdad? Y esto generalmente también está ligado a cosas no solo genéticas, sino, por ejemplo, geográficas, ¿verdad? Normalmente uno ve de una de estas agrupaciones en un lugar primero y después ve cómo esto se va moviendo, digamos, de un sitio geográfico a otro. eh, Como le dije, te puede ayudar a inferir ese movimiento. Normalmente te va mostrando cómo es que se va expandiendo, te va el- la epidemia, ¿verdad? Se puede observar si este linaje perdura o no en el tiempo, ¿verdad? Y generalmente uno de estos nuevos clusters puede estar asociado ya con un cambio fenotípico, es decir, aumentó la transmisibilidad o tiene cambios en su proteína de superficie que le ayudan a escapar del sistema inmune o en algunos casos podría ser que aumente su virulencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos acá en Paraguay estudiando en este periodo, verdad? Encontramos estos linajes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Bueno, en cuanto a variantes de preocupación, en este periodo, ¿verdad? Hasta mayo, nosotros habíamos encontrado, mira, puse un árbol más actual. Eh, Hasta mayo nosotros habíamos encontrado el linaje de preocupación P1 y el linaje, el B117, que es el alfa. O sea, alfa y gamma habíamos encontrado.
¿Qué circulaba antes? O sea, ¿qué encontramos en enero, por ejemplo? Antes de que entre P1 encontrábamos este linaje que es el B1128, que digamos es el linaje parental de P, de P1, de P2, de P3, ¿verdad? Este linaje también circulaba ampliamente en Brasil, también antes de P1, y justamente en Brasil es que surge, o sea, que emerge este linaje P1 de mayor transmisibilidad, de muy alta transmisibilidad, que se convierte el mayoritario ahí y se convierte también el mayoritario en Paraguay, ¿verdad? En- ¿Qué, qué pasó con alfa, que es la otra variante de preocupación? Vemos que no, hubo casos aislados, ¿verdad? A lo mejor no están todos asociados entre sí, ¿verdad? Acá, por ejemplo, sí tenemos un clúster que parece un clúster familiar porque están todos en el mismo lugar, pero estas otras están separadas, pero vemos que siempre fue esporádico y no tuvo y eso podemos ver acá, ¿verdad? No tuvo un crecimiento y una expansión así como P1, ¿verdad? Que sí tuvo eso acá en Paraguay. Las otras variantes minoritarias que encontramos, por ejemplo, fue P2 también, que circuló bastante en Brasil. Encontramos la AA2 punto 5.2, que si bien no es ni siquiera una variante de interés, lo que me llama la atención es que sigue circulando, o sea, a pesar de que sigue P1 todo, pero esta A2 sigue circulando, B1.28 también, pero muy poco. Y encontramos esporádicamente, P2 por ejemplo ya no, esta tampoco. eh, y hasta ahora la que sigue, de lo último que pudimos analizar, sigue siendo P1 la mayoritaria, ¿verdad? Esto que ven acá es Delta, ¿verdad? Que sí pudimos encontrar ya en julio. Este es la primera corrida que hicimos a partir de julio. Este fue un trabajo del muestreo, fue en conjunto con el ministerio, pero ahí secuenciamos ahí en el IX y bueno, ya encontramos Delta y de acuerdo a nuestro algoritmo también encontramos otras más que tenemos que confirmar por secuenciación. Bueno, hasta mayo y junio P1 y hasta ahora realmente es la predominante acá en Paraguay. No sabemos por qué, o sea, todavía no sabemos por qué beta no, digo, alfa no tuvo ese éxito acá en nuestra población. Y lo que podemos ver, este es la rama de P1 amplificada, es que tenemos varios subgrupos dentro del grupo de P1. Y si bien este fue hecho con uno de estos algoritmos prearmados, ¿verdad? Nuestros análisis filogenéticos tenemos que entregar ahora para los más finos, digamos, que hicimos para dentro del proyecto. Tenemos que entregar ahora como cierre del proyecto, ¿verdad? Pero estos que son los preliminares nos dicen que una de las cosas también para el éxito masivo que tuvo P1 en nuestra población es que pudo haber tenido varias introducciones, ¿verdad? Y como les dije, si tratamos de asociar esto con el componente humano, justamente el momento de introducción pareciera que ser el momento donde hubo muchos viajes, ¿verdad? Justamente porque fue el periodo de vacaciones, mucha gente fue a Brasil, mucha gente llega a Paraguay y, bueno, aparte de ser muy transmisible, fue introducida varias veces y en diferentes localidades y en diferentes momentos en Paraguay. Entonces, esto también contribuyó a que P1 se expanda tan exponencialmente realmente acá en Paraguay. Es como para que vean, ¿verdad? Los países donde P1 está, donde fue detectada, cuanto más azul es la mayor proporción, ¿verdad? Y este es el porcentaje global, ¿verdad? De P1. Pero acá hay un problema, ¿verdad? Esto está muy sesgado por la cantidad de secuencias que cada país es capaz de producir, ¿verdad? Y P1 fue totalmente mayoritaria en Brasil, bueno, que tiene mucha secuenciación, pero también en Paraguay, en Uruguay, en, em, en Bolivia, por ejemplo, también estuvo mucho en Argentina, y ninguno de estos países secuencia masivamente como secuencia Estados Unidos, Europa, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, siempre estos porcentajes están muy sesgados a la cantidad, a la capacidad país de secuenciación, ¿verdad? Y no reflejan necesariamente el- la prevalencia real a veces de una variante. Bueno, el proyecto, como parte del proyecto, estamos, como le dije, haciendo los análisis filogenéticos finos. En realidad ya estamos presentando el informe final y como grupo estamos incursionando ya en otras herramientas bioinformáticas para poder solucionar, digamos, y hacer más eficiente nuestro tiempo de análisis. Y bueno, como les dije, el grupo está formado por varias personas de diferentes departamentos. Nosotros trabajamos con la Fundación Altervía para el manejo de los fondos para poder hacer esto en 6 meses, porque vía licitación es imposible cumplir ese tiempo de trabajo. Entonces, esa es una alternativa que tenemos las entidades públicas para poder manejar fondos de proyectos que realmente fue muy eficiente y exitoso para nosotros. Ahora mismo esto también abrió varias puertas a trabajar en redes, por ejemplo, con otros países. Esta pandemia, si algo bueno podemos decir de ella, es que justamente también motivó a que hayan este tipo de compartir datos, de compartir herramientas, de darle oportunidad, de hacer crecer las capacidades en todas partes del mundo, porque se vio que eso es lo que se necesita. Nos sirve de mucho tener miles de secuencias, a lo mejor de 5 países en el mundo, porque la pandemia, como dice su nombre, ¿verdad? Es global y necesitamos combatirla de todos los ángulos. Entonces, esto también promueve a que se esté buscando instalar y consolidar las capacidades en todas partes. Ahora, nosotros ahora pudimos estar en una red que va a ser regional, va a estar liderada por Uruguay, va a tener otros países de la región y también estamos hablando incluso ya con universidades para poder mejorar la formación de recursos humanos en Paraguay en el estudio de patógenos de importancia de salud pública, ¿verdad? Entonces esperemos bueno, que la pandemia se acabe rápido, pero que no se acabe esta iniciativa, ¿verdad? De consolidar las capacidades, porque esto puede volver a pasar en cualquier lugar, ¿verdad? Y nada, algunas así fotos del grupo, como le dije, es un grupo multidisciplinario. Por ejemplo, nuestra jefa es veterinaria, que hizo también su doctorado en Japón en virología, pero ahora estamos trabajando todos con virus humanos. Estamos biólogos, biotecnólogos, bioquímicas, y bueno, esto no se logra solo, o sea, sí o sí hay que trabajar en equipo. Y nada, muchas gracias y eso es todo. Ok, muchísimas gracias, doctora. Fue súper interesante la charla. Lastimosamente tuvimos un problema con el link al comienzo, por eso la mayoría de los participantes se unió un poco tarde, pero no se preocupen. Toda la charla fue grabada y vamos a subir al canal de YouTube del PSA. Y ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. A ver, ahora habilité el chat para los participantes, entonces pueden usar la función de preguntas y respuestas o publicar en el chat. Ok, entonces tenemos una pregunta. Dice, muchas gracias, doctora. ¿Qué le parece que es necesario para generar un cambio en las políticas de investigación alejadas de la burocracia y contemplando recursos a largo plazo? Y es necesario que los que disponen, digamos, de los fondos públicos, porque esto está ligado a los fondos públicos, ¿verdad? Entiendan los tiempos de la ciencia. Pero nosotros no podemos, nunca vamos a ser competitivos si es que nosotros estamos ligados a estos tiempos de las licitaciones, ¿verdad? Incluso a veces uno no puede conseguir el reactivo que quiere porque la licitación no te permite, pero a veces entonces tenemos que hacer
tenemos que hacer que escuchen, ¿verdad? De que los tiempos y los manejos de la ciencia necesitan otro ritmo, ¿verdad? Porque así no va a funcionar. Y tenemos que demostrar eso, ¿verdad? Tenemos que demostrar resultados y tenemos que demostrar cuáles son las dificultades de implementar, porque ahora tenemos, yo creo que estamos formando una masa crítica interesante, ¿verdad? Con los que estamos ahora y con ustedes que están por venir de vuelta. Entonces, es eso, o sea, tenemos que llegar a las autoridades porque esto es algo político, digamos, ¿verdad? O sea, esto tiene que, a nivel de gobierno, entenderse de que los fondos adjudicados a proyectos científicos tienen que tener un mecanismo y no es necesario crear nada nuevo, hay que mirar simplemente cómo se hace en otros lugares, ¿verdad? Donde esto funciona, ¿verdad? Pero hay que hacerse escuchar, ¿verdad? Hay que mostrar que eso es algo que nos limita muchísimo. Ya, muchas gracias, doctora. Y yo tengo otra pregunta de mi parte. Entonces, Sí, esta tecnología también se podría usar para el análisis de otras enfermedades. Entonces, ¿qué sí, otras exactamente. enfermedades creerías que podrían ser beneficiosas en el país? ¿Y cuáles serían los Nosotros, principales desafíos para analizar esas enfermedades? bueno, por ejemplo, nosotros en una de las redes que te dije, esta red regional, ¿verdad? Que es una red que está financiada por el Instituto Pasteur, ¿verdad? Esto es un proyecto a corto plazo, digamos, 2 años, ¿verdad? Entonces, empieza por SARS-CoV-2, pero está planificado que cada miembro, cada país miembro de la red trabaje en algo que ellos propongan, ¿verdad? Y nosotros propusimos, como de acuerdo o sea, propusimos virus con los cuales nosotros trabajamos, que son parte de nuestras líneas normales de investigación, porque antes nadie trabajaba con coronavirus, ¿verdad? Ahora tuvimos que hacer todo coronavirólogo, pero por ejemplo se va a trabajar con arbovirosis, ¿verdad? Que es una de las líneas ahí del instituto que incluye dengue, zika, chikungunya y que son los virus transmitidos por vectores, ¿verdad? Por vectores, por mosquitos principalmente. Y por otro lado, estamos los que trabajamos con enfermedades diarreicas, ¿verdad? Virales, que vamos a trabajar con norovirus, rotavirus, ¿verdad? Que eso es lo que propusimos inicialmente, ¿verdad? Porque la intención de esta red es consolidar las capacidades de los países miembros, ¿verdad? Y como ese es nuestro fuerte, digamos, dijimos, bueno, eso nos falta este componente en nuestra línea de investigación y vamos a trabajar en esto ahora. ¿Verdad? Pero hay un montón, por ejemplo, dentro del mismo del instituto y a nivel nacional se trabaja mucho se puede estudiar resistencias a antibióticos, por ejemplo, ¿verdad? Mediante esta característica se pueden estudiar enfermedades no ligadas a patógenos, ¿verdad? Por ejemplo, cáncer, para estudiar la variabilidad de genes asociados a progresión de enfermedades, por ejemplo, se utiliza muchísimo. Se puede hacer metagenómica, metagenómica ambiental, por ejemplo, que es algo que se está haciendo bastante como para detectar patógenos o no necesariamente patógenos, ¿verdad? Microorganismos ambientales que pueden ser beneficiosos incluso. O sea, es infinito esto, ¿verdad? Y las utilidades, las aplicaciones son, no sé, todas son importantes para, ya sea ya aplicado, ¿verdad? Como por ejemplo en el tratamiento de cáncer o en la vigilancia genómica o para investigación básica, ¿verdad? Como es el descubrimiento como te dije, de microorganismos o no necesariamente, ¿verdad? Se puede utilizar en genómica vegetal, en genómica animal, o sea, esto es un campo enorme, ¿verdad? De que tiene en muchísima aplicación en todas las áreas. Ya, muchas gracias, doctora. Y entonces, si no hay más preguntas, voy a dar por terminada la sesión. Muchas gracias a todos por participar Ok. y muchísimas gracias, doctora, por asistir. Fue muy interesante la charla. En especial es bastante interesante saber la abundancia del
coronavirus en Provide, que la variante predominante es la gamma, ¿verdad? La Sí. P1. Sí, mientras que, por ejemplo, acá en Australia, ahora tuvimos nuestra oleada de Delta, entonces Delta está avanzando bastante. Ujú, Entonces, es interesante ver cómo se van distribuyendo dependiendo de las zonas geográficas. exactamente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Ya. Y entonces doy da por finalizada nuestro segundo día y espero que se nos unan mañana para nuestro tercer día donde vamos a tener dos charlas muy interesantes. Buenas noches a todos.